Por mis años, yo recuerdo cómo era Comisiones Obreras en tiempos de la dictadura. Y lo tengo que decir porque creo que es un punto de referencia que jamás deberíamos de olvidar. Comisiones Obreras durante la dictadura era una organización sindical clandestina. Ser afiliado de Comisiones Obreras significaba 3 o 4 años de cárcel. Ser simplemente afiliado. Si era dirigente de 10 años para arriba. ¿Qué ocurría con Comisiones Obreras durante la dictadura? La dirección de Comisiones Obreras, ¿cuál era su sede? Carabanchel. Carabanchel era la dirección. Allí estaba la dirección de Comisiones Obreras, en Carabanchel. ¿Qué subvenciones tenía el sindicato de Comisiones Obreras? Ninguna. No había ninguna subvención, no había un duro, ni una peseta. Y qué fuerza y qué prestigio tenía Comisiones Obreras frente a la patronal en la dictadura. Qué gran prestigio. Yo recuerdo porque lo he vivido personalmente, cómo la patronal temblaba ante Comisiones Obreras. Le tenía un grandísimo respeto, por no decir temor. Y eran hombres y mujeres que sabían que el Código Penal estaba encima de ellos, que sus dirigentes estaban en la cárcel, y sin embargo fueron capaces de crear un movimiento obrero en este país con una conciencia de clase, con unas movilizaciones, con unas luchas de convenios colectivos que se transformaban en unas luchas sociales, en esa capacidad que tenían de convertir el conflicto individual en conflicto colectivo. Es un aspecto fundamental de un sindicato, ser capaces de que el despido individual suponga como el despido de toda la plantilla a través del mecanismo de la solidaridad. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en tiempos de la dictadura? Yo recuerdo una trabajadora que despidieron de una fábrica de caña de pescar en Maracena, una muchacha en una fábrica que tenía 120 trabajadores, era un despido puntual, ocasional, de un solo trabajador. La plantilla respondió, los 120 manifestándose por las calles de Granada, pidiendo la readmisión de la trabajadora, y eso era promovido por Comisiones Obreras, Es decir, hay que hacer del sindicato una organización capaz de convertir los conflictos individuales en conflictos colectivos, capaz de crear conciencia de clase, que sean unos sindicatos con dirigentes que hablen del cambio político necesario. Yo no he oído todavía hablar a ningún dirigente sindical de Comisiones de UGT que haya que nacionalizar la banca. Eso tendría que decirlo todos los días cada vez que le ponen el micrófono, que en este país hay que nacionalizar la banca, los transportes, la enseñanza, la educación, etc. Todo eso lo tienen que decir un día y otro, porque eso contribuye a convertir el instinto de clase en conciencia de clase, organización, formación, actividad docente. Y otro aspecto fundamental de un sindicato: Comisiones Obreras durante la dictadura no tenía ningún medio de financiación, ningún duro, y era un sindicato que tenía un prestigio y una implantación enorme en el seno del movimiento obrero. Luego, la cuestión de la financiación no es decisiva, lo decisiva es tener las ideas claras, porque si se tienen las ideas claras y el proyecto político bien definido, eso arraiga en las masas, arraiga en la clase obrera. Hoy en día, ¿cuál es la gran debilidad de las centrales sindicales actuales? La gran debilidad es que reciben subvenciones discrecionales del gobierno de turno. Eso es la ruina de los sindicatos. Eso es la ruina de los sindicatos. Ese sistema de financiar su actividad los arruina y les impide ser sindicatos de clase. Hay que huir de esa financiación, porque quien da la subvención la da siempre con condiciones. Nadie suelta un duro gratuitamente para que una organización sindical sea revolucionaria y de clase. ¿Qué patrono, qué aparato del Estado controlado por los patronos
le va a dar a un sindicato para que sea un sindicato revolucionario, le dará dinero para que sea un sindicato socialdemócrata, un sindicato que sí, que proteste, que tal, pero que no mueva ni ponga en peligro el sistema. No se puede financiar un sindicato de esa manera. Nosotros tenemos que exigir como una reivindicación política que de la misma manera que la Iglesia Católica obtiene una subvención a través de los ciudadanos en la declaración de la renta, poniendo una crucecita para que un determinado porcentaje vaya a la conferencia episcopal, ¿por qué demonios no es posible también que los trabajadores de este país, a la hora de hacer la declaración de la renta, pudieran también poner en una casilla a efectos de apoyo a mi organización sindical, a las organizaciones sindicales, y que ese dinero ya no lo va a controlar el gobierno, sino que ese dinero automáticamente tiene que pasar al conjunto de los sindicatos que se repartirán en función pues, de los afiliados, los criterios que sean razonables, con sentido común, y no habría esa situación ignominiosa de que toda una organización va a depender de la subvención de turno. Como usted me promueva 4 huelgas más, acabaron las subvenciones, porque ese es el problema. Los sindicatos se tienen que financiar por sí mismos o por sistemas en donde no puedan quedar dependiendo del gobierno de turno. Porque como tengan que depender del gobierno, las subvenciones, ese sindicato pierde autonomía, pierde totalmente autonomía. Y otra última cuestión que a mí me parece fundamental que habría que corregir dentro de la vida sindical son las llamadas horas sindicales. Claro. No digo suprimirlas. Lo que me parece un auténtico error para la vida sindical es que las horas sindicales se acumulen en favor de un trabajador que queda liberado de ir a trabajar todos los días a la empresa. Esa es la mejor manera de desclasar a los dirigentes obreros. Cuando un dirigente obrero deja de ir a trabajar a la empresa, automáticamente deja de ser dirigente obrero. Carlos Marx decía que las condiciones materiales determinan las ideológicas. Las condiciones materiales determinan las ideológicas. Un dirigente obrero, un cuadro obrero, no puede dejar de ir todos los días a la fábrica. No puede. Otra cosa es que tenga una reducción de jornada para dedicarse a la actividad sindical, o que durante la semana pueda faltar un día para esa actividad sindical, pero tiene que estar en el puesto de trabajo con sus compañeros, y las horas sindicales no se pueden ni se deben acumular, porque lo único que conseguimos con la liberación, entre comillas, en sentido negativo, de esos compañeros, alejándolos del ciclo de producción, es alejarlos de los trabajadores. Y en el momento en que están lejos de los trabajadores, surge la desconfianza entre la plantilla y ese trabajador que está en la casa y que no va a trabajar. ¿Cómo va a defender luego ese compañero a los demás? ¿Cómo va a promover la solidaridad? ¿Cómo va a promover la unidad de los trabajadores? ¿Cómo se va a enfrentar a la empresa? Yo he conocido casos patéticos de hombres que actuaban como auténticos dirigentes obreros en empresas, no quiero citar nombres porque son de aquí, que todo se hacía a través de la asamblea, que es otra cuestión fundamental en los sindicatos. Las decisiones en los sindicatos se tienen que realizar a través de la asamblea de trabajadores y no por la cúpula. Ese hombre, concretamente, y no voy a dar nombre y apellido, en una época como dirigente magnífica. ¿Qué hizo la empresa? Era conductor de transporte. La empresa lo quitó de ese puesto y lo puso en una oficina. Dio horas sindicales y se acumularon. Lo apartó de los trabajadores. No utilizó la represión. No los metía en la cárcel como hacían durante la dictadura franquista. Ahora son mucho más inteligentes. No necesitan eso. Los colocan en la oficina, les quitan el camión, les suben el salario y se acabó. Y se acabó ese dirigente. Ese es otro gran peligro. Y nosotros estamos contribuyendo con las acumulaciones de las horas sindicales para que muchos dirigentes dejen de ser en la práctica dirigentes.
con independencia de su buena voluntad, de su dignidad personal y de su idea. Pero como te separes de los compañeros de trabajo, estás perdido, no haces nada, absolutamente nada. El dirigente obrero que quiera hacer política en la empresa, política sindical, política en el sentido noble de la palabra, tiene que trabajar como el primero. Y además tiene que ser buen trabajador, que es una de las cosas que nos enseñaban en comisiones obreras durante la dictadura. El trabajador militante de comisiones obreras tiene que ser el primero en cumplir con sus obligaciones, porque ¿cómo carajo vas a predicar tú si no es con el ejemplo? Tienes que ser un currante de la primera línea, tienes que ser un tío que cumpla con todas tus obligaciones, porque entonces eso es lo que te da derecho a decirle a la empresa: usted no lleva razón, usted no lleva razón. Eso es otra cuestión de práctica sindical que había que introducir en las tareas diarias de los sindicatos. Si los sindicatos somos capaces de convertirlos en sindicatos de clase, en sindicatos que luchan por la transformación política, en sindicatos que convierten el instinto en conciencia de clase, en sindicatos que luchan por la movilización de los trabajadores, por la conversión de los conflictos individuales en conflictos colectivos. Si hacemos eso, estaremos haciendo movimiento obrero. Y no hay revolución social posible si el movimiento obrero no es protagonista. Si el movimiento obrero no es protagonista, no hay cambios sociales. Los cambios sociales serán muy importantes el apoyo de los intelectuales, será muy importante el apoyo de los demócratas sinceros, autónomos, será muy importante los profesionales, pero si en la línea de partida de la lucha política no está la clase obrera, no hay posibilidades reales de una transformación social y política, y por tanto no hay posibilidades reales de salir de la crisis económica en la que ahora nos encontramos. Esto es lo que quería decir y gracias por vuestra atención.